Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al módulo 5 del curso de Forex ABC, dictado por Inversion. Como siempre, un placer para mí estar dictando este curso. Me encanta, me fascina, me parece un curso muy productivo de mucho valor, sobre todo para aquellos que o bien quieren comenzar a aprender acerca de este maravilloso mundo de Forex, de trading en el mercado de divisas, o también para aquellos que ya tienen algún recorrido, que ya tienen algunos conocimientos y quieren de alguna manera afianzarse o quieren de alguna manera complementar estos conocimientos. Este módulo va a estar lleno de una información súper valiosa. Vamos a hablar acerca de las estructuras y la acción del precio y es un tema bien interesante porque como vamos a ver durante este módulo, el precio de los pares de divisas tienen unos comportamientos cíclicos, ya lo vimos en el módulo anterior, y esos comportamientos cíclicos determinan unas fases mm, del precio en un determinado momento del mercado. ¿Ok? Para operar con base en esas fases o en esas acciones del precio, o sea, en esos comportamientos del precio, tenemos que tener en cuenta algunos elementos muy básicos. Pero antes de entrar a detallar cada uno de esos, hay una pregunta que hacemos acá, ahí la vemos en la presentación. Dice, operar Forex con patrones del precio. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Es bueno? ¿No es bueno? Y como lo hemos venido diciendo a lo largo de todos los módulos del curso, depende de si el sistema que tú tienes te genera una ventaja estadística que te permita tener mm, una mejor probabilidad o una mayor probabilidad de que al momento de que tú especules sobre el movimiento del precio tengas un resultado esperado, ¿sí? Entonces, digamos que la acción del precio es una metodología que se utiliza y que muchos traders cada vez más la van utilizando y la van digamos, como incorporando a sus sistemas de trading. Personalmente, yo la uso, me gusta, pero no la uso sola. Es decir, yo, aparte de hacer un análisis en acción del precio con estos elementos que vamos a ver a continuación, mm, sí me gusta apoyarme de algunas otras herramientas que me permitan de alguna manera eh, ir elevando un poco mi ventaja estadística, mi nivel probabilístico. Entonces, pero pues hay muchas personas que la utilizan sin absolutamente ninguna otra herramienta, se basan solamente en el comportamiento del precio, de las fases, de los comportamientos en los extremos y bueno, como vamos a ver a continuación. ¿Sí? Finalmente, el Forex no es una receta mágica que te va a llenar los bolsillos de dinero, porque pues, si así fuera, pues eh, o no existiría, o todos los que lo haríamos pues, ya tendríamos unos excelentes resultados. Pero lo que sí es importante saber es que eh, el sistema que tú escojas debe estar lo suficientemente bien diseñado y probado además para que, como hemos dicho y hemos dicho y hemos dicho, tu ventaja estadística sea positiva. ¿Cuáles son esos, digamos, como esos comportamientos del precio que debemos tener en cuenta? Primero, la fase del precio. Ya anteriormente vimos algo acerca de las fases. Hablamos de cuáles son esas cuatro fases en las que se puede encontrar el precio. Luego están las zonas de retrocesos. Eh, digamos que cuando encontramos una tendencia en el precio, sea una tendencia alcista o una tendencia bajista, el precio no se comporta de manera
alcista o en aumento o bajista, en disminución constantemente, o sea, un movimiento lineal hacia arriba, sino que el precio tiene lo que se conoce como una expansión, o sea, es decir, el movimiento principal, pero tiene unos pequeños retrocesos. Ya lo habíamos mencionado también anteriormente cuando vimos el tema de tendencias. Y esas zonas de retroceso o puntos donde el precio llega y termina ese retroceso, punto final del retroceso, es muy importante conocerlo y saber identificarlo bien. Vamos a mirar cómo, de qué manera lo hacemos. Y por último están los patrones que se presentan del precio en esos puntos, en esos extremos, que también nos van a permitir saber en qué momento es más eficiente nuestra entrada a la operación. ¿Okay? Entonces hablamos de, pues digamos que esto sí es un término que le pusimos acá o que pues, se utiliza pues digamos en otros puntos, pero nos gusta mucho porque son muy ilustrativos, entonces son de muy fácil aprendizaje y recordación. Entonces la M, ¿sí? Un patrón de M, ya vamos a verlo en detalle, un patrón de W, un patrón de V, ¿sí? Y un patrón de A. ¿Ok? Entonces continuemos, miremos entonces cada uno de esos puntos importantes. Entonces hablemos primero de la fase del precio. Ya lo habíamos mencionado, sin embargo vamos a detallarlo un poco mejor. Acordémonos entonces que el movimiento del precio es un movimiento cíclico a lo largo del tiempo. Habíamos hablado de que ese movimiento cíclico me formaba principalmente cuatro fases del precio en el tiempo en el mercado. ¿Sí? Entonces recordemos un poco, la primera es la fase de acumulación, ¿sí? Lo segundo es la tendencia alcista. Lo tercero, la tercera fase es la fase de distribución. Y por último está la fase de tendencia bajista. Y cuando termina eso, pues vuelve y se repite el ciclo. Entonces, ¿qué es importante? Es importante saber identificar cuál es la fase del precio en la que yo me encuentro en el momento en que yo me siento al frente de mi computador, de mi pantalla, de mi monitor, ¿sí? O inclusive si tú estás creando un sistema de trading automático, que el sistema de trading sea lo suficientemente inteligente para determinar en qué fase se encuentra. Y eso también se puede, y se puede hacer, y se logra, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿cómo logro yo identificar qué fase en qué fase me encuentro? Entonces, en la fase sea la fase de acumulación o de distribución, habíamos dicho que son fases o que el precio está digamos, en una especie de rango, moviéndose entre un punto o en un nivel de precio superior y un nivel de precio inferior, ¿sí? Entonces ahí se mueve. Lo vimos en unos ejemplos en el módulo anterior, donde se está moviendo dentro de unos rangos, ¿sí? Y está la fase tendencial, ¿sí? Donde el precio se mueve en una tendencia ascendente, a una tendencia alcista, el precio está cada vez aumentando en el tiempo, o una tendencia bajista o descendente, ¿sí? Donde el precio está aumentando, está disminuyendo su valor en el tiempo, ¿sí? ¿Qué factores son importantes a tener en cuenta dentro de la fase tendencial? Ya empezamos a tener unos detalles que no habíamos visto anteriormente. El primero es la velocidad de la tendencia, ¿sí? La velocidad nos indica básicamente el cambio que tiene el precio en el tiempo. Estos gráficos de precios básicamente son una especie de plano cartesiano donde hay un eje X y un eje Y, ¿sí? Un eje horizontal y un eje vertical. El eje X representaría el tiempo, ¿sí? Según el marco temporal en el que estamos trabajando, y el eje Y o el vertical nos estaría indicando el precio, ¿cierto? Como tal del activo. Entonces, digamos, la cantidad o lo rápido que haga ese cambio el precio en el tiempo determina la velocidad. La velocidad puede tener, digamos, una continuidad, o sea, puede ser continua, el precio puede estar en un crecimiento, digamos, eso se conoce como una volatilidad alta, entonces hay muchísimas operaciones, hay, digamos, un movimiento acelerado de alta velocidad, y puede ser con pausas, es decir, el precio
viene en su tendencia, sea alcista o sea bajista, hace una pequeña pausa y se queda en una especie de rango, un pequeño rango, ¿sí? Esto no significa que estemos en un retroceso, sino que es una pausa que está haciendo el precio. Y ahí se puede quedar un tiempo para luego retornar o volver a comenzar con la tendencia, ¿sí? Y esto es importante saberlo porque dependiendo de la velocidad determina también si es un buen momento o no es un buen momento para entrar en una operación. Ya lo vamos a ver a continuación. Y lo otro importante a tener en cuenta en la fase tendencial son los extremos. Cuando el precio eh, llega al final de la zona de reversión, ¿sí? O de retroceso, pueden ser, como les decía anteriormente, unos patrones en esos extremos del precio, ¿cierto? Se hacen como unas formaciones. Nosotros acá lo vemos, digamos, de esta manera porque es muy práctica y es muy ilustrativa, porque pues, son letras que normalmente estamos viendo, entonces lo podemos recordar muy fácil. Y al verlo y al identificarlo en la gráfica lo podemos identificar mucho más fácil. ¿Sí? Es la M, la W, la A y la V. ¿Sí? Pero digamos que esos patrones hay que tener mucho cuidado, ya vamos a mirar por qué, porque pueden tener unas pequeñas trampas del mercado que básicamente se utilizan para ir a barrer los stop loss de los traders y ganar liquidez. Es una jugada, pues, digamos que hacen los brokers o market makers para pues para poder ellos también recoger liquidez y pues mantenerse en el negocio, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que saberlo porque pues si no caeremos en la trampa nosotros, ¿ok? Otro punto importante son las zonas de retroceso, ¿sí? Entonces, ¿qué son las zonas de retroceso? O digamos, las zonas de fin de retroceso, podríamos, digamos, especificarlo de esta manera. Como vemos ahí en esa flecha grande que está ahí en la presentación, nos estaría, digamos, representando una tendencia alcista, pero dentro de la tendencia hay dos comportamientos, una expansión y un retroceso, una expansión, un retroceso, una expansión y un retroceso. Y digamos que estos movimientos siempre se dan en cualquier tendencia, ¿sí? Entonces, como les decía yo anteriormente, yo puedo, yo personalmente conozco tres maneras de operar, ¿sí? De hacer trading en Forex. La primera de ellas es el rango. Cuando tú vas a operar en un rango, tú debes hacer lo siguiente. Cuando el precio está en su zona superior, en su zona de precio superior, que también se conoce pues en algunas literaturas o también se le da el nombre de nivel de resistencia, porque resiste el precio que siga subiendo, en ese momento tú haces una venta, entras en corto. ¿Sí? Porque pues como estamos en un rango, ahí ese día pues la probabilidad ¿sí? Es que el precio vuelva a bajar al nivel donde está el punto más bajo, que también se conoce como nivel de soporte, ¿sí? Soporte al precio. Entonces, en ese punto, tú ahí ya lo que haría sería una operación de compra, porque el precio va a volver a subir. Eso digamos que es la operación cuando yo estoy operando en un rango, ¿sí? Hay unos niveles de stop loss y take profit que se ponen, ya vamos a ver en un módulo siguiente esos niveles y qué significa todo eso. La segunda forma de operar es en los rompimientos, conoce como breakout, ¿sí? Cuando vamos a pasar de una fase de rango a una tendencia, siempre hay un rompimiento, ¿sí? Que generalmente lo más común es que rompa, vuelva al precio a testear ese nivel de rompimiento y ahí sí toma la tendencia, sea alcista o sea bajista. Entonces, qué es lo complejo de eso? Estar en el momento que se hace el rompimiento. Porque eso puede suceder en un momento del día en que tú no estés atento, en el que tú no estés al frente del monitor, al frente de la pantalla, y ahí cobra mucho valor y mucho sentido los sistemas automáticos de trading. Hay sistemas que se hacen para hacer
operaciones solamente en los breakouts, en los rompimientos. ¿Okay? Y el tercero es operar en las tendencias, que digamos que es como lo más común y lo que más se ve. ¿Okay? ¿Cómo se operan las tendencias? Simplemente cuando la tendencia está en su retroceso, llega a un mínimo mayor si es una tendencia alcista o a un máximo menor si es una tendencia bajista. Entonces, en ese momento hacemos la operación a favor de la tendencia. ¿Okay? A mí personalmente no me gusta operar en contra de la tendencia. Hay personas que operan en contra de la tendencia, es decir, esperan a que se haga el retroceso y sobre ese retroceso hacen la operación. Personalmente no me gusta porque la ventaja estadística ahí es muy en mi contra, o sea, es muy baja y no me gusta, digamos, operar con ventaja estadística de esa manera. ¿Okay? Pero pues hay personas que lo hacen, les va bien y todo es respetable. ¿Okay? Ahora, ¿yo cómo puedo saber cuáles son esas zonas de retroceso, esas zonas de final del retroceso? ¿Sí? ¿Cómo las encuentro? ¿Cómo sé identificarlas? Y digamos que ahí hay un punto muy importante porque pues con base en eso es que yo puedo operar la tendencia. Entonces, la primera forma es trazando líneas horizontales desde la tendencia de la fase previa. ¿Okay? Es decir, si estoy en una tendencia alcista, voy a mirar cuáles son esos niveles en la tendencia bajista previa. Y si estoy en una tendencia bajista, voy a mirar cuáles son esos niveles o esas zonas de retroceso de la tendencia alcista previa. ¿Okay? Y hay otra herramienta muy valiosa que pues yo diría que las herramientas gráficas la tienen, ¿sí? Que se llaman los retrocesos de Fibonacci. Pues esto no es un curso de Fibonacci porque pues es una teoría muy extensa y muy bacana, les recomiendo que la vean, buscan ahí en Google retrocesos de Fibonacci, van a conocer la historia de este matemático que creó es una serie realmente, una serie matemática Fibonacci, pero que sirve para un montón de cosas de la naturaleza y escribe patrones y comportamientos de la naturaleza. Y entre ellos están, digamos, como unos comportamientos del precio. Entonces esta herramienta tiene unos niveles que me permite a mí trazarla y simplemente la trazo desde el punto inicial, ¿sí? Hasta el punto final de la tendencia anterior. Pues, desde el punto más bajo hasta el punto más alto en una tendencia alcista y desde el punto más alto hasta el punto más bajo en una tendencia bajista. Y eso me va a dar unos niveles para mi siguiente tendencia después del rompimiento. ¿Ok? Ahora miremos un poco acerca de los patrones del precio o digamos esos comportamientos que puede tener el precio en las zonas de fin de retroceso, ¿cierto? Ya vimos que hay unas fases, ya vimos que hay unas zonas de retroceso, de fin de retroceso, y en esas zonas, en esos finales de retroceso, yo puedo encontrar generalmente, voy a encontrar uno de cuatro comportamientos. ¿Sí? Entonces, el primero de ellos es lo que conocemos o lo que llamamos nosotros un clímax V, ¿sí? Cuando la tendencia es alcista. Y esto se da básicamente cuando el precio llega a la zona de fin de retroceso e inmediatamente corrige el movimiento y sigue la tendencia alcista. ¿Okay? Llega y sube nuevamente. Ya vamos a ver en un gráfico para que veamos que es súper claro. Está la siguiente, que es la W o doble toque W, ¿sí? En una tendencia alcista, por supuesto. También se le conoce, pues digamos, en el lenguaje técnico del trading como double bottom, ¿sí? Y se da cuando el precio llega a la zona del fin de retroceso, hace una falsa corrección, o sea, hace como si fuera a volver a tomar la tendencia, pero vuelve y baja a ese nivel, a esa zona, y ahí sí vuelve y retoma el, el movimiento principal o la tendencia principal, luego de no ser capaz de atravesar esa zona. ¿Okay? Ahí, en este punto, yo puedo encontrarme con, digamos, como con dos posibles diferencias en este patrón. Uno que se conoce como falla y uno que se conoce como trampa. ¿Okay? ¿Y eso qué quiere decir? Es decir, me va a mostrar un comportamiento que no se da exactamente en la zona de fin de retroceso. Puede ser en el primer retroceso
o puede ser en el segundo retroceso, se sale un poquito de la zona. Y eso, como les decía ahorita, son trampas que hace el mercado para ir a barrer los stop loss que pone la gente. Que, digamos que si yo hago un trade y entro en ese nivel, pongo un stop loss un poco más abajo, si estamos hablando de una entrada en una tendencia alcista, pongo el stop loss, el nivel de protección, un poco más abajo y inmediatamente cuando el stop loss, cuando el precio va a tocar el stop loss, se cierra, eso lo vamos a ver posteriormente, pero digamos que a veces el precio lo manipulan para que llegue ahí, coja y barra todos esos stop loss, hay liquidez, ahí es donde está la liquidez del mercado para los brokers y para los market makers, y entonces ahí en ese punto podemos perder la operación y ahí sí retorna la tendencia. ¿Okay? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y lograr identificar bien cuándo es una trampa, cuándo es una falla. ¿Okay? Ahora, si la tendencia es bajista, entonces ya no hablamos de V y W, sino digamos como el inverso, que sería una A o pues digamos como una especie de flecha hacia arriba, que se da cuando el precio llega a la zona de fin de retroceso, e inmediatamente corrige el movimiento y sigue la tendencia bajista. Y está el doble toque M o double top, que se da cuando el precio llega a la zona del fin de retroceso, hace su falsa corrección de la tendencia, es decir, él viene en una tendencia bajista, hace una pequeña correccióncita, como si fuera a hacer un clímax, pero vuelve y baja a tocar a testear ese nivel fin de retroceso, y ahí sí retorna su tendencia bajista. ¿Ok? Y también podemos encontrar ahí una falla o una trampa, como les decía. Puede ser tanto para la tendencia alcista como para la tendencia bajista. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante. Esto no puede ser un tema solamente teórico. Tenemos que tener claro qué es, tenemos que tener clara la teoría, pero esto no lo vamos a aprender sino yendo a los gráficos y estudiándolo y mirándolo y logrando agudizar la vista y entrenar mucho el ojo para poder identificar eso. ¿Listo? Entonces vamos a ir a los gráficos en este momento, vamos a tomar un gráfico, un par de gráficos, vamos a revisar y vamos a ver cómo podemos nosotros poder identificar bien esas zonas, la fase primero, las zonas de fin de retroceso y los patrones. Ok, listo. Entonces, acá estamos. Este es el MetaTrader 5, la versión 5. Acá estoy en una cuenta de MetaTrader, ¿sí? Dentro de es el broker que yo utilizo. Y pues básicamente así es como se ven las gráficas de precios en el tipo de gráfica de velas japonesas, como vimos en este módulo donde vimos los gráficos. Acá estoy trabajando en una temporalidad de H1, quiere decir una hora. Si ustedes se dan cuenta acá yo puedo modificar el marco de tiempo, pero eso lo vamos a ver después en un módulo específico para el manejo de MetaTrader. Lo que me interesa acá es que veamos, como les decía, acá está mi nivel de precios, acá en mi eje vertical, y aquí está mi nivel de tiempo en mi eje horizontal. ¿Sí? Esto está acá para el año 2019, junio, 19 de junio, o sea, pues, este gráfico corresponde a cada rayita que ustedes ven acá, que se traza de manera vertical, corresponde a un día, es decir, entre cada línea vertical es un día. O sea, ahí existen 24 barritas porque pues estamos en un gráfico de horas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, bueno, y este es el par GBP-USD, o sea, la libra esterlina contra el dólar americano. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a identificar? La fase, ¿sí? ¿En qué fase estamos en este momento? Entonces podemos identificar acá lo siguiente. Acá podemos ver que hay un final de una fase que venía anteriormente alcista, venía por acá, alcista, venía una fase alcista, ¿ok? Por acá entra en la zona o en la fase de distribución, que la podemos identificar entre estos niveles de acá y estos niveles de acá. Listo. Digamos que acá sería el nivel,
Ustedes me dirán, venga, ¿y esto por qué abajo, por qué no? Estos son trampas, lo que yo les decía. Son trampas que se hacen, pero realmente el movimiento eh, del rango, o sea, el rango está acá, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué logramos identificar luego? Entonces que viene el rompimiento acá, si lo ven, hacia el rompimiento, por acá más o menos por este punto. Estas líneas se trazan acá con esta herramienta que dice trazar línea horizontal. No se preocupe por eso, como les digo, ya vamos a entrar en un módulo completísimo para manejo de MetaTrader. Y miren que él hace el rompimiento acá, viene, testea el precio acá, lo testea, y ahí sí arranca la tendencia. ¿Ok? Podríamos también, esto digamos que tiene algo de subjetivo, podríamos llamar también de cierta manera, porque si bien yo puse mi nivel inferior acá para rompimiento, pues otra persona lo pudo haber puesto acá, ¿sí? También es válida esa zona, ¿sí? Porque el rompimiento lo da esta vela grande, viene y hace, digamos, como que trata de testear acá con esta mecha y hacia abajo el nivel. Entonces dejemos las dos, porque cualquiera de las dos es válida y el trader pues, podría ponerlo acá o podría ponerlo acá. ¿Okay? Entonces, ya que identificamos que un rompimiento acá de la fase de distribución, empezamos la fase de tendencia bajista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acuérdense lo que yo les decía en el módulo anterior que vimos la tendencia. Lo que vamos a identificar en la tendencia bajista son los máximos menores, ¿sí? O sea, los puntos máximos donde el precio cada vez es menor. Entonces, por supuesto, este es el primero, el rompimiento. Luego entraríamos en este punto acá, mirenlo acá, ¿sí? Este. Luego podemos trazar otro, acá baja, sube, ¿sí? Entonces por acá podríamos tener otro. Luego baja, sube, pero miren que este no logra superar este de acá. ¿Okay? O sea, este máximo de acá no es menor que este máximo de acá. Por lo tanto, el que me sirve a mí es este de acá. ¿Okay? Este no, este sería una velocidad con una pequeña pausa. ¿Ok? ¿Sí la ven? Y aquí vuelve y retoma el movimiento bajista. Entonces, ¿por qué lo hago así y por qué les escondo esto? Porque digamos que yo voy a entrar, que estuviéramos en el día 19 de junio, yo no conozco pues lo que va a pasar a futuro, ¿cierto? Yo solamente conozco el pasado y con base en eso es que yo hago mis trazos de líneas. Luego volvemos y hacemos un retroceso, no, una expansión de la tendencia bajista, hacemos el retroceso acá, acá pondríamos otro, ¿sí? Habría otro acá abajo, subiríamos, ¿sí? Y ahí ya identificamos este punto que sería la fase de acumulación, ¿ok? Y si se dan cuenta, después de la fase de acumulación, miren lo que sigue, la fase alcista. Entonces, él hace el rompimiento, acuérdense que esto empieza a suceder, ¿cierto? Esto de la derecha, yo porque ya lo tengo y quiero mostrarles cómo si es coherente con la teoría, pero esto no sucedería, pues esto no lo conoceríamos nosotros. Esto sería, digamos, los niveles que me van a permitir a mí operar en el futuro. Entonces, venimos acá y nos damos cuenta de, miren, acá bajó, acá hace el rompimiento, hace el retroceso, testea la zona y vuelve y sube, ¿sí? Entonces, número uno, sube hasta este primer nivel, lo rompe, ¿sí? Acá viene, lo sube, miren hasta dónde hace el retroceso, hasta este nivel de acá, que ya habíamos trazado previamente acá, ¿sí? Entonces, cuando llega hasta acá el precio, es decir, supongamos que yo tuve la oportunidad de entrar en el rompimiento, entonces yo entro, puedo poner un primer take profit o un primer nivel de ganancias en este nivel, ¿sí? Un segundo acá y un tercero acá, y sería completamente coherente
tomaría todo el movimiento, ¿sí? O pues simplemente tomaría el primero, ya esperaría al retroceso para volver a entrar, que el retroceso se daría acá, ¿sí? Entonces, cuando yo veo este retroceso, acá se forma, digamos, este primer nivel y hace, digamos, el movimiento nuevamente. Si nos damos cuenta, con base en lo que estábamos hablando ahorita, ¿esto qué sería? Un clímax. Miren que es una especie de V. ¿Sí la ven? V, baja y sube. ¿Ok? Y sigue el movimiento. Acá hace otro retroceso. Y miren hasta dónde, hasta este punto. Pues no es muy preciso. Igual acá la precisión se va dando ya con el tiempo y pues uno se sienta cuando hace los análisis y la traza bien, pero miren que es muy, muy en el punto, ¿sí? Y vuelve y toma el movimiento alcista. Entonces, cuando yo hago, digamos, hago la compra acá, mi primer objetivo sería este punto, mi segundo objetivo sería este punto y mi tercer objetivo sería este punto. Miren que los cumplió, ¿sí? Luego viene y hace otro retroceso acá, lo rompe, listo, y vuelve y lo arranca, ¿ok? Pero miren esto qué característico es esto acá. Yo podría, digamos, entrar acá y verlo como un clímax, ¿sí? Pero miren que él no está llevándose hasta un punto, un máximo, mínimo mayor, perdón, mínimo mayor acá para ver, para poder comprobar que sigue la tendencia, sino que se queda en este nivel, llega hasta acá. Entonces, a mí esto me da más, digamos, el comportamiento de una W. ¿Sí lo ven acá? Mirenlo acá, baja acá, luego se sube acá, luego se baja acá y luego se sube acá. Pero, ¿qué características tiene esa W? Es bien interesante, porque miremosla, yo voy a ver si logro poner, eh, bueno, no me voy a enredar con esto, simplemente, bueno, sí, hagámoslo. Miren acá, miremoslo acá, bajamos hasta acá, subimos hasta acá, bajamos hasta acá y subimos hasta acá. Esto es una trampa. Si la ven, miren que el precio bajó más del nivel y luego sí retomó su tendencia alcista. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo por acá una identificación de niveles de stop loss. Entonces, si yo hubiera identificado esta W y yo digo voy a comprar acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo hago mi compra y pondría mi stop loss por acá unos niveles abajo. Entonces, cuando se identifican esos stop loss, ¿qué hacen? Manipulan el precio para que el precio baje hasta acá, lo forzan a bajar, ¿sí? Y ahí sí ya, cuando han barrido todos esos stop loss, ya tienen liquidez, ya tienen dinero, ahí sí vuelve el precio a retomar su valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Porque tú dirías, pues bueno, y entonces, si yo no conozco el futuro, ¿yo cómo lo evito? Básicamente, ahí entraría un tema de identificar el patrón de vela como tal. Miren que acá, esto es una vela de cuerpo largo, ¿sí? Una vela de cuerpo largo. Y seguida de otra vela de cuerpo largo. Cuando llegues a este punto, espera a la siguiente vela. No entres inmediatamente, toca el punto, espera a la siguiente vela a ver qué patrón de vela te aparece. Con base en eso ya puedes identificar, porque mira que ahí vuelve y hace otra vela de cuerpo largo abajo, pero ya acá ya sí me empieza a mostrar unos patrones tipo, acá esto es que esto es un martillo, ¿sí? Un hammer, como lo vimos anteriormente. Entonces ya cuando yo veo ese hammer, yo digo, ok, listo, ahora sí, puedo poner mi compra, ¿sí? Puedo poner acá. Puedo poner una compra al mercado, como ya lo vimos, o puedo poner una compra, un buy stop por acá en este nivel, ¿ok? Que cuando el precio siga hacia arriba, él haga la compra automáticamente y tomaría primer nivel de beneficio acá, segundo y tercero. ¿Listo? Ok, y miren, acá va, miren, este es del día de hoy, es 24 de junio, ¿sí? 25 de junio. En el mercado, pues en otros países ya es 25. Y
digamos que, miren que acá ya está entrando como una fase de distribución, ¿ok? Habrá que esperar a ver, pero pues un análisis en este momento para mí estaría esperando que ya empiece a fin de la tendencia alcista y empiece una tendencia bajista en una fase siguiente, ¿ok? Otra cosa importante que podemos hacer acá es que cuando no logramos identificar muy bien el patrón del fin de la tendencia, ¿sí? Del fin de la, perdón, del fin del, del retroceso, podemos irnos a un marco de tiempo menor, ¿sí? Por ejemplo, M15. Entonces en M15 ya las velas, por cada 4 velas, pues yo voy a tener una hora. Entonces miren lo que mostramos ahorita. Estas líneas son las que trazamos ahorita, ¿sí? Entonces el patrón se identifica mucho mejor. Por ejemplo, acá nosotros habíamos visto una formación de clímax, ¿sí? Entonces acá se puede identificar, inclusive podemos identificar unos patrones ya más claros dentro de la misma temporalidad menor. Miren acá este clímax, este es un clímax acá muy claro, miren acá, viene acá, baja, vuelve y sube, ¿sí? Miren que lo que les digo es congruente. Cuando el precio toca acá, yo espero la siguiente vela. Miren que ya es una vela de color verde, es una vela alcista con una, una, una mecha a la baja un poquito más larga, lo que me indica que una fuerza bajista que no pudo ser mantenida, y entonces otra vez los compradores toman el control del mercado. Miremos por acá, bueno, esto por acá es porque esto ya es el rompimiento, casi hizo el rompimiento. Miren acá, por ejemplo, esta es una muy bonita, miren, es una W, ¿cierto? Acá, acá, acá y acá, en M15, ¿sí la ven? Acá. Entonces, este es un patrón. Acá hay otro que podría verse como también una especie de W con una pequeñita trampa acá, ¿sí? Pero pues acá está, miren, baja y sube, ¿sí? Acá se identifica, miren, por ejemplo, acá yo podría operar simplemente este pequeño rango alcista, este pequeño tendencia alcista, ¿sí? En este como reposo de la subida. Y acá yo podría identificar un clímax, miren acá está, esta V acá, simplemente, pero en el marco un poquito mayor, sí alcanzo a identificar mejor la W. ¿Okay? Entonces, digamos que es muy importante y como les decía, acá mi recomendación es entrenarse y entrenarse y entrenarse constantemente, constantemente el ojo y lograr identificar, bueno, estoy en una tendencia alcista, la fase alcista, entonces ya entré en la fase de distribución, de acumulación, sigue la bajista, miren que el movimiento es continuo y es cíclico, ¿sí? Y con base en estar practicando y practicando y practicando es que ya logramos tener una mayor perfección. La otra herramienta que íbamos a hablar era lo que se conoce como retroceso de Fibonacci, ¿sí? Y es que, mírenlo acá, podemos decirle insertar objetos acá en el MetaTrader y le decimos herramientas de Fibonacci, retrocesos de Fibonacci. ¿Qué dijimos? Que lo íbamos a poner desde la parte superior de la tendencia hasta la parte inferior de la tendencia. ¿Okay? Entonces, así más o menos, ¿cierto? Esto pues digamos por tiempo, ya uno cuando está eh, ya con un poco más de tiempo, pues ya uno lo, lo optimiza pues como el nivel, lo pone bien en el punto, pero básicamente, si ustedes se dan cuenta, él acá que me está mostrando, él me está mostrando unos niveles, yo tracé desde arriba hasta abajo de la tendencia previa, entonces miren, él me da aquí primer nivel de retroceso, ¿sí? Mirenlo acá, este nivel de 50, ¿ok? Luego viene y baja, me da un segundo nivel de retroceso acá con una pequeña trampita en 78, ¿sí? Entonces, digamos que esta es otra herramienta que me permite a mí, vamos a ver si lo podemos optimizar acá, me da un poco mejor de resultado, ¿sí?
acá desde el punto más alto hasta el punto más bajo, tomando las mechas, ¿ok? Y ahí posiblemente podamos tener algo más acertado. En el nivel de 50 se da el retroceso y miren que está el nivel, ¿sí? Acá viene y testea el nivel de 78, viene y busca el de 61.8. Estos números 0, 23, 38, 50, 61, 78 y 100 son los niveles de Fibonacci. Entonces, cuando yo trazo eso, él me está mostrando estos niveles de Fibonacci, que también son una herramienta que me sirven para lograr identificar así. A mí personalmente me gusta más la primera, ¿ok? Porque pues digamos que es más, si se dieron cuenta, es un poco más acertada con respecto a la fase anterior, ¿ok? Entonces, pero esta es una herramienta que también, bien optimizada y bien puesta, permite tener unos buenos resultados. Bueno, y llegamos al final del módulo 5, módulo donde ya estamos viendo ya un poco más de movimiento sobre lo que es el trading, donde ya todo va, digamos, como tomando más sentido todo lo que hemos visto en los módulos anteriores. Entonces, como siempre, un placer para mí haberlos acompañado en este módulo y no se pierdan por nada el mundo del módulo 6 que va a estar espectacular. Vamos a hablar de la gestión del riesgo y gestión del capital en el trading y eso es fundamental, es súper importante para que podamos tener un negocio rentable y sostenible en el tiempo. ¿Okay? Entonces, nos vemos en el módulo 6. Chao, chao.